¿Qué tal? Buen día a todos. Hoy vamos a hablar sobre la oración compuesta coordinada. En primer lugar, cuando hablamos de una oración compuesta, hablamos de aquella que tenga dos o más ideas. Para tener en cuenta ello, le vamos a denominar a cada idea como proposición. Es decir, la oración compuesta posee dos o más proposiciones o ideas. Cada una de ellas tiene su respectivo verbo. Por eso hemos escuchado siempre que la oración compuesta tiene dos o más verbos que están dentro de la proposición. Y cada proposición expresa una idea. Muy bien, entonces se ha preparado un material para poder exponer mejor el tema que estamos mencionando. Muy bien, entonces hoy el tema es la oración compuesta, en especial la coordinada, como podemos apreciar. Muy bien, las oraciones compuestas presentan dos o más proposiciones tal como se ha explicado. Ahora, veamos, las proposiciones son enunciados que expresan una idea, contienen un verbo, en esta proposición, en esta idea hay un verbo expreso, quiere decir que aparece escrito ahí, o puede estar elíptico, o sea que este verbo puede estar sobreentendido, y en ese caso está reemplazado por una coma, entendido. Para ello el verbo debe aparecer ya expresado antes, entendido. Muy bien, entonces el verbo debe aparecer en cada proposición. En algunos casos aparece de forma elíptica o sobreentendida. Muy bien. Las oraciones compuestas son coordinadas, atención con esto, la palabra coordinada, ¿ya? Como expliqué en otras situaciones. Cuando hablamos de la palabra coordinada en la gramática, quiere decir que se mantienen al mismo nivel, ¿entendido? Tienen el mismo valor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos una danza, en la danza los pasos son coordinados. De manera tradicional le decimos coreografía, es decir, que todos van al mismo paso, ¿entendido? Entonces, en las coreografías se nota que el grupo que está frente al público y empieza con la danza, van a un paso coordinado. Quiere decir que todos van al mismo, repito, paso. Entonces, en la oración compuesta coordinada, las proposiciones van al mismo nivel. No quiere decir que estén escritas en la misma línea. Lo que hace que estén al mismo nivel es que cada verbo en cada proposición sea principal. ¿Entendido? La oración compuesta presenta dos a más proposiciones, cada uno con su verbo, y cada verbo es principal. Eso es. Ahora, el detalle está, ¿cómo yo sé si un verbo es principal? Es principal cuando no sea subordinado. ¿Y cuando un verbo está subordinado? Si el verbo lleva delante de él palabras subordinantes o enlaces subordinantes. ¿Y cuáles son esas palabras? Ahí las tenemos. Son qué, quién, su plural quiénes, cuál, cuáles, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, dónde, cómo, cuándo, porque, aunque, sí, entre otros. Principalmente son los siguientes: qué, quién, cuál, cuyo, dónde, cómo, cuándo, cuánto, porque, aunque, sí. ¿Entendido? Estas palabras, si están antes del verbo, ¿entendido? O sea, si el verbo tiene antes a este grupo de palabras, el verbo es subordinado, ¿entendido? Si no presenta ninguna de ellas, el verbo es principal. De ahí que sea importante conocer este listado. Muy bien, entonces, queda claro.
oración compuesta, 2 a más proposiciones. Cada una debe contener su respectivo verbo. Y estos deben ser principales. Correcto. Ahora vamos a pasar a ver lo siguiente, a reconocer el reconocimiento de estas oraciones compuestas coordinadas. Veamos, en la siguiente oración. Los niños corren por el patio de la escuela. Las niñas juegan a las escondidas. Podemos notar aquí que se nota o percibe que en esta oración hay o está contenida dos ideas. La primera es que los niños corren por el patio de la escuela. La segunda idea es las niñas juegan a las escondidas. Estas ideas las vamos a denominar proposiciones. Ahora, veamos algo más todavía. Tenemos ahí, la primera idea presenta su verbo, que es corren. La segunda idea también tiene su verbo, que es juegan. Ahora, el verbo corren lleva adelante a la palabra niños y los. Ninguna de ellas es palabra subordinante. Por lo tanto, el verbo es principal. El verbo juegan lleva adelante la palabra niñas y las. También es un verbo principal. Entonces, ambas ideas presentan verbo principal. Entonces, veamos lo siguiente. Primera idea, los niños corren por el patio de la escuela. Segunda idea, las niñas juegan a las escondidas. Muy bien, cada uno de estos elementos se denomina proposición. ¿Entendido? Proposición es una idea. Ahí las tenemos. Cada una con su respectivo verbo. Listo. Y son principales. Por lo tanto, todo ello estructura una oración compuesta. Es una oración compuesta coordinada, porque ambas proposiciones presentan verbo principal. Ahora, aparece un término, yuxtapuesta. Se le denomina yuxtapuesta porque quien delimita o quien separa o quien va entre las proposiciones es un signo de puntuación. En este caso, el punto y coma. Estos signos pueden ser la coma, el punto y coma, como en el caso presentado, o los dos puntos. Se le va a llamar oración compuesta, dos proposiciones a más. En este caso hay dos. Coordinada, ambos verbos son principales. Yuxtapuesta, las delimita o va entre ellas el punto y coma. Muy bien. Veamos entonces ahora lo siguiente. Concluimos. Como notamos, las oraciones compuestas coordinadas presentan verbo principal en cada proposición y son yuxtapuestas si el nexo, o sea, quien delimita, quien va entre ellas, es un signo de puntuación, coma, punto y dos puntos, cualquiera de esos tres. Ahora, tenemos lo siguiente. Leamos. Los niños corren en el patio de la escuela y las niñas cantan alegremente. Entonces, en esta oración se presentan dos verbos. Si hay dos verbos, hay dos acciones, dos ideas, dos proposiciones. Veamos. Verbo corren y el verbo cantan. Corren es un verbo principal, puesto que delante no hay palabra que subordine. No está qué, no está quién, ni cuál, ni cuyo, ni dónde, nada de ello. Luego, el verbo cantan, delante, si nos damos cuenta, no lleva ninguna palabra subordinante. También es principal. Ahora, las ideas o proposiciones que se estructuran son las siguientes. Los niños corren en el patio de la escuela. Y la segunda proposición o idea, las niñas
cantan alegremente. Entonces, tenemos dos proposiciones de dos a más, es una oración compuesta. Como los verbos son principales, se va a denominar coordinada. Ahora, si me doy cuenta, entre las proposiciones o el elemento que las delimita, ya no es una coma, ni punto y coma, ni dos puntos. No puede ser denominada yuxtapuesta. En este caso es y. Y es una conjunción coordinada, justamente, llamada copulativa. Entonces, hay un grupo de oraciones compuestas coordinadas que van a ser delimitadas por una conjunción coordinada. Se les va a llamar conjuntivas. Veamos entonces lo siguiente. Como notamos, las oraciones compuestas coordinadas son conjuntivas si el nexo es una conjunción coordinada. Y estas pueden ser copulativa, como el caso que hemos visto, y disyuntiva, adversativa, hilativa, distributiva y explicativa. Recordemos, las copulativas son y, su variante e, ni, que, y, ni, que. Recuerden que va a ser copulativa si va entre verbos iguales. Estudia, que estudia. Es equivalente a decir estudia y estudio. Disyuntiva, o y su variante u, o, u. Adversativa, toda palabra equivalente a pero. ¿Quiénes equivalen a pero? Más, sin tilde, ¿recuerdas? Sin embargo, no obstante, empero. Las hilativas, todas las equivalentes a por lo tanto, por tanto, luego, así que, con que, en consecuencia. Las distributivas, un caso especial en el castellano, hora, hora, bien, bien, ya, ya. Y las explicativas, las equivalentes a es decir, o sea, por ejemplo, en otras palabras. Muy bien, entonces tenemos dos casos de oraciones compuestas coordinadas. Las yuxtapuestas, cuando va en el centro, coma, punto y coma, dos puntos. Y las conjuntivas, cuando las delimita una conjunción, sea copulativa, disyuntiva, adversativa, hilativa, distributiva o explicativa. Muy bien. Vamos entonces con ejemplos de esta clasificación. Recuerda, oraciones compuestas, coordinadas, yuxtapuestas y conjuntivas. Yuxtapuestas. Veamos entonces lo siguiente. Luis redacta novelas. César, poemas. Ana, ensayos. ¿Qué es lo que podemos notar aquí? Mucha atención. Que el verbo es redacta. Luis redacta novelas. Allí hay una idea, hay una proposición. Pero luego dice que César, coma, poemas. Esa coma sustituye al verbo redacta, o sea que César redacta poemas. Esa es la coma elíptica, la coma que reemplaza o sustituye al verbo. Y por último, Ana, coma, ensayos, o sea que Ana redacta ensayos. Entonces, aquí aparece el verbo expreso que se redacta y luego lo vemos de manera elíptica o sobreentendida. Igual se forman proposiciones. La primera vendría a ser, ¿no es cierto?, Luis redacta novelas. La segunda, César redacta poemas y Ana ensayos. Y justamente vemos subrayado al verbo redacta, que es un verbo principal. Y luego tenemos esa coma que está sustituyendo al verbo principal. Entonces se cuenta como verbo principal en esa segunda idea o proposición. Y en la tercera, esa coma la consideramos como el verbo principal. ¿Qué te parece?
Por lo tanto, tenemos nuestras 3 proposiciones. Que Luis redacta novelas, César poemas, que quiere decir que César redacta poemas, Ana ensayos, Ana redacta ensayos. En este caso, se ve que hay ya no 2, sino más proposiciones. Hay 3 proposiciones. De 2 a más, estructura lo que conocemos como oración compuesta. Como cada verbo es principal, es coordinada. Y si notamos, entre las proposiciones aparece el punto y coma. De ahí que sea yuxtapuesta. Bien. Siguiente ejemplo de yuxtapuestas. Veamos. Tenemos esboza, redacta, publica. En este caso, notamos que hay 3 verbos, pero recordemos algo, que la proposición debe contener mínimamente verbo. Por lo tanto, aquí tengo que esboza, redacta, publica, son verbos principales. Evidentemente, no hay más palabras que ellas en cada proposición que estructuran de por sí. Entonces, tenemos lo siguiente, 3 proposiciones, cada una con su respectivo verbo, y estos son principales. Por lo tanto, se forma una oración compuesta coordinada. ¿De qué tipo? Yuxtapuesta. Entendido. Yuxtapuesta. Ahora, tenemos lo siguiente. ¿Quién la delimita? La coma en este caso. Muy bien, continuemos. Ahora, estudió con denuedo, o sea, esfuerzo. Ingresó en primer lugar. Pues el estudio trae su fruto, su consecuencia. ¿Ya? Muy bien, su resultado. Ahora veamos. El verbo estudió, ingresó. Estudió no lleva palabra alguna adelante, ingresó los 2 puntos, que evidentemente no subordina en este caso. Por lo tanto, cada verbo es principal y se ha estructurado 2 ideas. Estudió con denuedo, la segunda ingresó en primer lugar. Entonces, ambas son proposiciones. ¿Entendido? Proposiciones. Se estructura, en conclusión, una oración compuesta. Verbo principal a cada lado, coordinada. Delimita los 2 puntos, yuxtapuesta. Por ello tenemos entonces una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Muy bien. Ahora quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. En conclusión, la oración es compuesta porque presenta 2 a más proposiciones. Listo. Coordinada, cada proposición presenta verbo principal. Yuxtapuesta, las delimita o va entre ellas, coma, punticoma o 2 puntos. Tengamos cuidado con los 2 puntos. ¿Entendido? Ahí aparecen 2 puntos y entre cada proposición hay una relación de causa-efecto. Cuando veas que la relación no es de causa-efecto entre las proposiciones, vamos a sospechar, porque tal vez, a pesar de presentar 2 puntos, no sea una oración coordinada, yuxtapuesta. Veamos entonces a qué me refiero. Tenemos ahí, no debemos confundirnos. Elena nos comentó, no se junten con extraños. Elena nos comentó, no se junten con extraños. Aquí podemos notar que Elena nos comenta, nos dice algo. Nos dice algo. Elena nos lo dice. Lo que nos dice nos es dicho por Elena. ¿Recordamos algo? Elena nos comentó algo. Nos comentó eso. No se junten con extraños. Elena nos lo comentó. ¿Qué es ese lo? No se junten con extraños. No se junten con extraños. Nos fue comentado por Elena. Profesor, usted ha usado lo de lolos, lalas. O de, lo llevó a voz pasiva y se convirtió en sujeto pasivo. Entonces, podemos notar aquí lo siguiente, que después de los 2 puntos, hay uno de
Entonces, atención con esto. El verbo comentó es principal. ¿Entendido? Y junten, en este caso, no es principal, es subordinado. Subordinado significa dependiente. Yo digo lo siguiente, vamos a ver. Elena nos lo comentó. ¿Quién sería lo? El OD. No se junten con extraños. Llevemos a pasiva el OD. Y en pasiva se convierte en sujeto pasivo. No se junten con extraños, no fue dicho por Elena. Entonces, desde que uso el verbo comentó para hallar OD, OI, etc., entonces estoy usando como verbo principal a comentó. Y el resto de verbos son dependientes de comentó. Por lo tanto, son subordinados. Este es un caso especial de subordinación. Entonces, no se junten con extraños, forma una proposición, pero no coordinada, ya que este verbo se considera subordinado. Es una proposición subordinada llamada sustantiva en función de OD. Y Elena nos comentó, es proposición principal. En conclusión, cuando yo vea dos puntos, ¿entendido? Y una de las proposiciones que se forma es un objeto directo, entonces no es una coordinada, es una subordinada. ¿Entendido? Es una subordinada de objeto directo. ¿Entendido? Eso quería que quede claro. ¿Ya? Por si acaso, hay un examen de admisión por ahí, aquí entonces nos damos cuenta cómo es que funciona esta excepción, podríamos decirlo de esa manera. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, hemos analizado las oraciones compuestas coordinadas, yuxtapuestas, y un caso para no confundirnos. Ahora vamos con la oración compuesta coordinada conjuntiva. O sea, compuesta dos a más proposiciones. Listo. Coordinada, los verbos son principales. Ah, pero ahora es conjuntiva. O sea que entre las proposiciones va la conjunción, la copulativa, la disyuntiva, la adversativa, la ilativa, la distributiva y la explicativa. Eso es todo. A ver, Luis estudia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su hermano trabaja en esa misma universidad. Verbo estudia en sí y verbo trabaja. Entonces, estudia el verbo principal, ya que Luis va adelante y Luis es el sujeto, no es una palabra subordinante. Luego, trabaja, lleva adelante la palabra hermano y la palabra su. Ninguna es una palabra subordinante. Por lo tanto, trabaja el verbo principal. Ahora, se estructuran dos ideas. La primera, Luis estudia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La segunda idea es, su hermano trabaja en esa misma universidad. Ambas son proposiciones. Proposiciones. Ahora, entonces, si notamos, en el centro, o sea, entre cada proposición, está la conjunción copulativa y, por lo tanto, se forma una oración compuesta, ya que hay dos proposiciones. Coordinada, ya que los verbos son principales. Conjuntiva, ya que el nexo es una conjunción. ¿De qué tipo? No olvidemos, copulativa. El nombre es un poco extenso, pero es fácil. Analizo y encuentro todo ello. Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Siguiente. Vamos. ¿Estudias con empeño o te vas de la casa? Bueno, un poco amenazadora esta oración, ¿no? O estudias con empeño o te vas de la casa. Primer verbo es estudias. Y delante no hay palabra alguna. Así es que es un verbo principal. Segundo verbo es vas. Te no subordina, la O no subordina. Por lo tanto, cada verbo es principal.
Se estructuran dos ideas o proposiciones. La primera es, estudias con empeño, y la segunda es, te vas de la casa. Dos proposiciones. Por lo tanto, es una oración compuesta, dos proposiciones. Coordinada, verbo principal en cada proposición. Conjuntiva, el nexo es una conjunción. ¿Y cómo se denomina? ¿Cuál es el nombre? Recordemos, disyuntiva. Ya está. Fácil. Continuemos. La ama con todo su ser, pero es casado. Veamos aquí. Qué mal, por cierto. Veamos. Ama es un verbo principal, ya que el pronombre la no es una palabra subordinante. Viene a ser el verbo principal, ya que pero es una conjunción coordinada, no es una palabra que subordine. Por lo tanto, se presentan dos proposiciones que son las siguientes. La ama con todo su ser, es casado. Todo ello es una oración compuesta. Hay dos proposiciones. Coordinada, los verbos son principales. Conjuntiva, ya que el nexo es la conjunción. Pero, y por último, ese pero es una conjunción adversativa. Muy bien. Continuemos. Tenemos ahora el siguiente ejemplo. Leamos la oración. Pienso en mi razón de ser, luego existo en este sistema. Verbo, pienso, luego existo. Ahora, pienso no lleva adelante otra palabra y existo solo a luego. Y luego no es palabra subordinante. Por lo tanto, cada verbo es principal. Las proposiciones que se forman son, pienso en mi razón de ser, y la segunda, existo en este sistema. Tenemos las proposiciones que estructuran una oración compuesta, dos proposiciones, coordinada, cada proposición con su verbo principal, conjuntiva, nexo, entre ellas, ¿quién va? La conjunción luego. Y esta es una conjunción del tipo ilativa. Muy bien, oración compuesta, coordinada, conjuntiva, ilativa. Siguiente. Veamos. Tenemos aquí, ora cogía la pluma con estilo, ora cogía la espada con denuedo. Muy bien. Entonces, aquí encontramos lo siguiente. El verbo cogía en ambos casos. Y en ambos casos es principal. Aquí se presenta una conjunción que alterna ideas. Ora, ora. A esta conjunción se le conoce como distributiva. ¿Entendido? Veamos entonces, la primera idea es, cogía la pluma con estilo. La segunda, cogía la espada con denuedo. Entonces, tenemos dos proposiciones. Y notamos aquí que el conector o el enlace es ora, ora. Entonces, diremos que es una oración compuesta, dos proposiciones, coordinada, cada proposición con su respectivo verbo principal, conjuntiva, en este caso, la conjunción distributiva, ora, ora. ¿Qué nombre? Distributiva. Muy bien. Ahora tenemos lo siguiente. Veamos. Es policía de tránsito, o sea, conoce las reglas sobre conducir y carreteras. Entonces, verbo es y conoce. Es no lleva palabra alguna adelante, por lo tanto es principal. Y conoce lleva adelante al conector que no es un subordinante. Por lo tanto, se concluye que ambos son verbos principales. Se estructuran dos proposiciones o ideas y la primera es policía de tránsito. La segunda, conoce las reglas sobre conducir y carreteras. Se estructura una oración compuesta, dos proposiciones, coordinada, cada una con su respectivo verbo principal, conjuntiva, el nexo es una conjunción y en este caso es una conjunción explicativa. Muy bien. Entonces, hemos visto aquí lo siguiente. Hemos analizado entonces lo que se conoce como las oraciones compuestas, dos a más proposiciones.
coordinada. Cada proposición con su respectivo verbo principal. En algunos casos, ese verbo puede estar reemplazado por una coma. ¿Entendido? Y tiene dos tipos. La yuxtapuesta. El que delimita es un signo de puntuación. Coma, punto y coma, 2 puntos. Cuando hay 2 puntos, hay que tener cuidado. Si una de las proposiciones que está entre esos 2 puntos, eso de no es coordinada, se le llama subordinada, no lo olvides. Y luego, las de tipo conjuntiva, las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas. En el centro o entre las proposiciones va una conjunción, que puede ser copulativa, disyuntiva, adversativa, hilativa, distributiva o explicativa. Muy bien, espero que haya quedado todo claro con los ejemplos respectivos y luego estaremos con la parte práctica. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Se cuidan mucho. Gracias.